soy Igor Melchor, vengo como representante de Pecarría del Cartear. Lo que os vengo a contar un poco es ese proyecto que ya está en marcha de Caseta de Canella, Periodista Canella. ¿Qué es el Periodista Canella? ¿Qué hacemos en el Periodista Canella? ¿Para qué lo hacemos? Y cómo lo hacemos sobre todo. Bueno, antes de nada, Periodista Canella, un medio digital. Primero tenemos los pies en el suelo, sabemos que esto es un medio independiente, sabemos con las fuerzas que contamos y sabemos que lo único que podemos acceder ahora es algo a nivel digital. Nuestro deseo, pues ojalá podamos sacar algo en papel el año que viene, no sé si con una periodicidad mensual o hacer algún monográfico, depende cómo vaya a tomar las soluciones, pero bueno, sabemos que esto va a ser un formato digital. ¿Cómo empieza esto? Bueno, nosotros ya hace un par de añitos teníamos pensado el tema de hacer algo de estas características y en abril lo que hicimos fue sacar una especie de blog. Con eso pretendíamos un poco nurturear, un poco medir, testar lo que la gente necesitaba, lo que la gente nos pedía y a ver si teníamos una afluencia de visitas importante. Vale, nos dimos cuenta que a partir de abril hasta mayo, junio, pues las visitas un poco se dispararon. ¿Vale? Entonces esto lo que decidimos fue hacer una página web a finales de agosto, principios de septiembre, y nosotros ahora tenemos el balance de que en 5 o 6 meses tenemos alrededor de medio millón de visitas. Con 483.000 y pico que van hoy, creíamos, bueno, ya creíamos con 300.000 que era momento de hacer algo potente entre comillas, que era lanzarnos un poco al vacío y era un poco avanzar en este proyecto. Como sabéis, primero, de si estáis aquí, la página web soléis visitar, el Periodista Canella, un enlace, bueno, sabéis que se mueve bastante, lo movemos por redes sociales. Nuestro objetivo es que día a día eso tenga información de todo tipo. Algo que queremos dejar claro con este proyecto, y está en base a la definición del proyecto. Este proyecto primero es sin complejos y en mayúsculas, sin complejos ninguno, es totalmente independiente, y esto sin que sea por este orden, queremos que sea, y lo va a ser, algo serio, algo riguroso y sobre todo didáctico. Serio y riguroso porque esto no es escribir novelas ni escribir comiquis, esto es algo bastante serio y muchos de los que estáis aquí sabéis de lo que estoy hablando. Esto es hablar de temas de investigación, es hablar de temas concretos, es hablar de cifras, y sabemos que en cuanto no seamos rigurosos y serios van a atizarnos por donde más nos duele. Y el tema de ser didácticos, y con esto ahora cuando os enseñe varias cosas, nosotros pretendemos y sabemos que para explicar muchas veces temas de este calado, ser didáctico es muy importante. Y nosotros, si seguís un poquito el trabajo, el tema de la infografía y las fotografías, lo trabajamos mucho. Sabemos que una infografía muchas veces, eso que llamamos el poder de una imagen dice mucho más que un texto. Es necesario hacer texto y hacer el trabajo y hacer libros y hacer analizar en reportajes ciertas cosas, eso es muy necesario, pero a la hora de plasmar en una infografía o una imagen se puede transmitir a la gente muchas cosas. Bueno, esas características y todo unido a que esto no es solamente un proyecto de investigación, queremos que quede claro, ¿vale? Aquí uno de los ejes principales es Ikerkuntza, pero no es solamente un proyecto de investigación. Vale, no solamente investigación, aunque sea uno de los ejes principales, sino que esto es el proyecto, esta es la herramienta comunicativa que queremos explicar. La función social esencial, digamos, es el tema de denunciar la corrupción, los abusos de poder, las injusticias, pero aquí hay más cosas, ¿vale? Aquí tenemos lo que es Ikerkuntza, tenemos estabilidad, tenemos análisis, tenemos debate, análisis político, análisis económico, y todo, vuelvo a repetir, sin complejos. Ahí queremos que haya no solo esa contrainformación y que haya análisis de temas de investigación, de temas de análisis político, análisis económico, el tema de memoria histórica, el tema de hemeroteca y muchas cosas más, sino que queremos confrontar muchas veces opiniones y muchas veces ideas. Y sobre muchos temas queremos que haya opiniones diversas para hacer y hacer ver que se pueden contraponer distintos puntos de vista a la hora de elaborar ciertos temas. Esto es algo que explicaré al final, que es el tema de las suscripciones, que va a haber un carnet físico, que va a haber suscriptores, que luego os diré en qué consiste, y nosotros teníamos claro que hemos arrancado ya el tema de las suscripciones, que va a buen ritmo, que hay casi 300 suscripciones, para nosotros es un buen dato, con alrededor de 22 charlas que llevamos, y sabíamos que esos carnets iban a empezar desde el número 4, porque teníamos 3 canallas de honor.
El número 1 evidentemente es para Pepe Rey, el número 2 es para nuestro querido Perico Solabarría y el carné se le va a dar a la familia, y el número 3 sería para David Fernández, que fue periodista de investigación en el equipo de Pepe Rey en su momento. ¿Vale? Ese es el detalle que nosotros queremos dar. Este proyecto empieza a finales de este año, pero esto empezó en la Soca Durango del año pasado, porque nosotros en la Soca Durango ya planteamos, llegamos a otro formato, otra vía por la que queríamos ir, y era inaugurar la biblioteca Pepe Rey. ¿Qué hicimos? Nuestro propósito era sacar la biblioteca Pepe Rey haciéndole un guiño a Pepe, y sacamos los 2 primeros números. Primero fue un trabajo de investigación, como era el caso Videy, con el prólogo de la Rey Ugarte, y el otro fue Gestión a la Vasca, la primera parte, con prólogo de la que era portavoz en Juntas de Vizcaya y Irune Soto. Vale, con esto inauguramos la biblioteca Pepe Rey. Nos fue bien, hemos vendido libros, haciendo charlas y recorriendo como hacía la Bordeta, eso de con un país en la mochila. Pues lo mismo que estamos haciendo ahora es recorrer todo Euskal Herria dando charlas y que la gente sepa del proyecto comunicativo y estos libros. La Soca Durango fue bien y nosotros el planteamiento que hacemos es que todos los años queremos mínimo sacar 2 libros y este año volvemos a cumplirlo. Y hemos sacado el número 3 y número 4 de eso que hemos llamado Biblioteca Pepe Rey. El número 3 es el libro que ha escrito Juanjo Basterra sobre el tema del amianto, el 4 lunas, el trama del amianto en Euskal Herria. Juanjo está colaborando con nosotros en el tema de análisis político y salud laboral. Y el cuarto sería Gestión a la Vasca, la segunda parte. Nosotros hemos querido hacer una marca con el tema de Gestión a la Vasca. El primero fue Gestión a la Vasca, Chiringuitos, Impunidad y Soberbia, y este año es Gestión a la Vasca, el Oasis Vasco. Ahora os diré más o menos qué es lo que hay en estos libros. Estos libros que han salido del horno este pasado viernes, pues sobre todo lo daremos publicidad en la Soca Durango en el stand que tenemos este año. Bueno, aparte de cosas serias y de investigación, aquí también va a haber espacio para el humor, y tenemos a Tasio, como veis ahí, más conocido por sus viñetas, pero Tasio es la persona del medio, y este es Javier Etallo, y bueno, es el autor del logo, y las viñetas de Tasio estarán todos los meses con nosotros. Gente como Amparo Las Heras, con el tema de feminismo y denuncia social, Amparo, periodista de Egin, también colabora en Gara. Y bueno, Amparo nos da no solamente su visión en este Arlo, sino que también nos va a dar un punto de vista un poco crítico sobre análisis político en Euskal Herria y económico también. Bueno, Javier Salutrey, el otro día que estuve con él me decía, solamente te voy a decir una cosa, no digas que soy exdirector de Egin, yo sigo siendo director de Egin, así que yo voy a cumplir mi palabra y diré que Salu es director de Egin y colaborará con nosotros pues cada 2 o 3 meses. Tampoco quiere tener una rutina porque quiere un poquito de tranquilidad, pero bueno, apoyando este proyecto. Desde Cataluña tenemos el apoyo de la Ana y el David, que les llaman por allí, y bueno, pues aportarán su análisis y sus colaboraciones pues cada dos meses más o menos. Desde Iparralde, Sarloche Zarreta, en Cale Gorría la última temporada fue el que dirigió la publicación, y desde Iparralde aportará su crónica. Rebeca Quintán, igual que también es conocida, en la Soca Durango la podréis ver en el stand el sábado y domingo. Si os acordáis de este libro, de Un rey golpe a golpe, se editó con Ardibelcha, y ese libro estuvo con seudónimo, que era Patricia Sberlo. Bueno, Patricia Sberlo, hay mucha gente que se pensaba que era Pepe Rey, que estaba detrás. Ayer me decían que alguien se pensaba que era Joaquín Navarro, el juez Joaquín Navarro. Patricia Sberlo era Rebeca Quintán, es una periodista de Madrid que va a colaborar con nosotros en el tema de cultura y pensamiento crítico. Y Rebeca ha escrito esta biografía, que es un libro que lo ha editado la editorial Acal de Madrid. Hemos hablado con ella y con la editorial y vamos a tener unos ejemplares para que pueda firmar ella en la Soca sábado por la tarde. Creo que presenta el libro en Bilbao, creo que de la mano de Podemos, según me han informado, por la mañana, y Rebeca irá por la tarde a la Soca con nosotros el domingo también. Juanjo Basterra, que conocéis, periodista de Gara, de economía, salud laboral. Bueno, Juanjo ha editado el libro y colabora con nosotros en temas de economía. Guillermo Martorell, el perro creo que no escribe todavía, pero Guillermo fue corresponsal en Canarias de Cale Gorría y está ahora afincado en Tolosa, y el tema de víctimas y abusos de poder, importante. Lander Iruin, nos sonará el apellido, es hijo de Íñigo, el abogado, y Lander sobre todo va a trabajar el tema de la memoria histórica. Ya está elaborando trabajos, el último sobre Naparra, que hizo en la página web, y bueno, Lander estará en ese tema. Chente Regondo, análisis internacional, conocéis también de Egin y de Gara. Y bueno,
Análisis económico, político, herri mugimendual, soberanía alimentaria, salud laboral, hemeroteca. Cuando hablamos de hemeroteca, nosotros no solamente queremos decir que tengamos ese eje, pero nuestro eje principal, digamos, de la hemeroteca va a ser el fondo documental que tenemos de Argia, el que tenemos de Egin y el que tenemos de Punto y Hora. Esa va a ser, digamos, la base. No quiere decir que sea lo único, pero sobre eso nos da, digamos, un aliciente para tener esa hemeroteca y esa contrainformación que podamos tener a mano. Esto que llamamos contra la memoria selectiva, que no solamente que sea un título fijo, pero puede ser contrainformación, guerrilla informativa, como se le quiera llamar. Esto no es otra cosa que, y aquí hay alguien que ha sido asesor, aquí hay una concejala, aquí hay gente de prensa, ya sé la vorágine informativa que hay a diario, y yo muchas veces cuando estoy en sitios donde hay gente que está en este mundo, ya sé que muchas veces cuando estás de concejal, o estás de juntero, o estás de asesor, o estás, la vorágine informativa que hay y toda la información que hay es muy difícil contrarrestar, que les voy a decir a los de prensa. Para eso hay que estar muy bien cargado de argumentos y de contenido. Y es decir, nosotros lo que tenemos claro es que hay que tener la hemeroteca y la memoria muy cercana para contrarrestar ese discurso. Con eso nos referimos al tema de contra la memoria selectiva. Porque este ejemplo solamente, y es por poner un ejemplo, esto es de la campaña electoral, cuando esta gente saca pecho de su modelo de gestión y de su autogobierno y de todo, aquí todos tenemos claro, creo que los que estamos aquí, que esto es un problema de soberanía, y es decirle a las claras que todas las leyes importantes que ha habido en el Parlamento de Gasteiz se han echado atrás desde Madrid, porque aquí, vuelvo a decir, el problema es de soberanía. Y es tener a mano las fechas, los datos y algo para contrarrestar. Vuelvo a decir, el trabajo que soléis ver que hacemos de infografías está basado en eso, y para eso hay que tener bien preparado el fondo documental, y nosotros es en lo que nos interesa trabajar. Fijaos, aquí estamos en Vizcaya, muchos de los de aquí, esta foto os sonará. Yo cuando Alex se ríe. Yo cuando veo esta fotografía, yo siempre digo, argazki baten indarra. Este es el poder de una imagen. Podemos escribir, y en Gestión en la Vasca creo que hay 40 páginas dedicadas al tema de Javier Fernández y de Fonorte, y Urbentia. Pero esta fotografía nos define a las claras lo que fueron 14 años más o menos de modelo de gestión del PNV en Vizcaya. Y esto es, el señor de gafitas que estuvo involucrado en todos los chanchullos desde el caso Aspiritura hasta que se fue, el del medio que era el empresario modelo del PNV durante años, y el otro era el abogado del empresario del medio. Pasados los años de todo esto que yo le llamo los hermanos Dalton, esto es la fotografía de los hermanos Dalton. El de gafitas ha ido a parar a controlar el Tribunal de Cuentas del País Vasco, tiene narices. El del medio está a la sombra en la cárcel de Huesca, y el otro pues hace lo que puede, así lleva la ruina de Atleti, que estuvo involucrado en la constructora Urazca, en su cierre, etcétera, etcétera, y el señor Macua sigue haciendo de las suyas por donde buenamente puede. Eso es el resultado de un modelo de gestión, y muchas veces nos dice mucho más una fotografía que elaborar un texto. Y esto es el resultado de todo ese modelo de gestión. Entonces, que ahora en Europa nos dicen, como si no lo supiéramos, que el tema de las viviendas culturales de Avidit eran en subvenciones ilegales. Subvenciones, cuando hablamos de subvenciones, son dinero público de todos y de todas. Que las ayudas a Biobasket eran ilegales, etc, etc. Pero Fonorte y Urbentia no solamente patrocinaba el Biobasket, al Kaiku, a todo lo que había por todos los en el tema del deporte, sino que se le adjudicaba la mayoría de la obra pública en Vizcaya. Era la viuda de Sainz de antes. Ahora es viuda de Sainz casi sola, con Ospicasa o Alzola de turno, y antes era pues viuda de Sainz y Fonorte, o Urbentia, o Urbenor, o Acer. Con eso defino yo el tema de la infografía. Casos como estos, Heredia Gadorri. Con esto siempre digo que no quiero poner para nada en valor ni a la Sexta ni a Jordi Évole. Para nada. Y lo recalco. Pero esto siempre lo uno con el tema de la desinformación que tenemos aquí, de los medios de desinformación que tenemos. Aquí tenemos Euskal Telebista, que ya sabemos lo que aporta, ¿vale? No voy a decir otros medios, voy a decir, claro, estoy viendo Alba, no voy a decir Telebilbao, por ejemplo, pero bueno, es lo que hay. Pero bueno, EITV, que lo pagamos todos y todas, aquí tenemos que no nos hablan de chanchullos, no nos hablan de corruptelas, no nos hablan de modelos de gestión, de gestionar lo público. Yo estoy seguro que el señor Évole o el señor Wyoming, si este tramo que no llega ni a 6,5 kilómetros estuviese en Levante, en Madrid o en Castellón, harían hasta bromas, que un tramo que no llega ni a 6,5 kilómetros va a costar 1.500 millones de euros, aparte de los sobrecostes y de las empresas amigas que se adjudicaron ahí en ese tramo, a pagarlo religiosamente entre todos nosotros hasta 2042. Esto es gestión de lo público.
Y esto es lo que no se denuncia. En el tema de Videli, nosotros cuando investigamos Videli tenemos correos electrónicos, y esto lo uno al tema del caso Gürtel. En una silla como esa se sienta el señor Correa, el repeinado, de decirle a la jueza, a su cara, que ACS, que OHL y Ferrovial le daba pasta en comisiones al PP. Esas mismas empresas están involucradas en todos los correos electrónicos del caso Videli, en ese oasis vasco que tenemos aquí. Las mismas empresas que están en todos los tramos del TAF, y en el oasis vasco, en este libro que tenemos ahora, hablamos un capítulo entero de la trastienda del TAF, y a veces hay que decir a la gente, porque todo el mundo sabemos que hay un destrozo medioambiental con el TAF, sabemos lo que pasa en Durangaldea con el Valle de Achondo, todos los destrozos que hay en todos los Aldea, pero hay tres ejes: destrozo medioambiental, jornadas de esclavitud, porque a nadie le interesan los 7 muertos que ha habido en el TAF, a nadie le interesa que se ha pagado 4 euros y 5 euros la hora a mucha gente en el TAF, a nadie le interesa que se haya estado trabajando 22 horas de jornada intensiva en el TAF, y todo con la complicidad de la gente que ha gobernado. Y el tercer eje son los sobrecostes en el TAF, que están involucradas las mismas empresas que Correa le dijo sentado en una silla como esa a la jueza. Los mismos sobrecostes brutales de media de un 35 y un 40%. Y eso hay que denunciar. Y hace poco en una charla, un chaval joven, iluso, no sé si era por provocar, pero me decía: es que todo esto que se denuncia y tal, pero si aquí esto es, casi todo se archiva, si aquí no pasa nada. Dice: ¿qué me vas a decir? ¿Que la justicia también está politizada? Era joven, iluso, era, no sé, no entendía nadie. Y yo le dije: mira, yo no te voy a convencer, pero te voy a hacer de reflexiones, porque nosotros en este trabajo lo que queremos es que haya masa crítica, que a la gente le dé por pensar. Es decir, si yo te estoy diciendo que hay sobrecostes en el TAF y que las mismas empresas son las que le daban comisiones al PP, ¿por qué no se las van a dar aquí al PNV, por ejemplo? Y le dije: si yo te digo que un señor le ha dicho a una jueza, esta empresa, esta y esta, le daba comisiones al PP, y te digo que en ese juicio ni la jueza, ni el fiscal, ni ningún abogado ha llamado a declarar a ningún responsable de esas constructoras, ¿a ti no te da que pensar? No sé si la justicia está politizada, si la justicia está dormida, si está con una venda en los ojos. Ah, pero eso ha sido así. Sí, eso es así. Pero eso no es... Es que mucha gente le tendría que dar que pensar que una persona le ha señalado a una jueza cómo se cobran las comisiones, cómo, por qué, dónde y a quién. Y eso de aquí sabemos también mucho. Esto es modelo de gestión. Y muchos de los que estáis aquí os suena todo esto. Porque esto es en la planta de Purines de Carrancha, que antes lo hablaba con Alex, ahora está en pleno juicio. Yo cuando... Una cosa que también me da un poco de pena es ir, por ejemplo, a Guipúzcoa y hablar de la planta de Purines de Carrancha, parece que les estoy hablando de algo que pasa en Majadahonda, no sé. De ayer estaba en Azpeitia y sí, porque me decían, pues algo, creo que he oído algo. Aunque se me cae más el alma a los pies, el otro día estando en un pueblo de Guipúzcoa, y la pregunta era: bueno, ¿en Guasara? ¿Ortuya qué? ¿Ortu qué? Y dije, bueno, para que te ubiques mejor, pues en Muskis con Petronor, dice: ¿Petro qué? Y ya lo dejé por posible. Pero bueno, sin más. Lo que pretendemos también, quería enlazar con esto, es que en este proyecto queremos que el de Lesaca sepa lo que pasa en Muskis y el de Muskis sepa lo que pasa en Lesaca o en Tutera. ¿Vale? Que para algo, si hablamos de soberanía, hablamos de nación, queremos que esto esté articulado de una manera, no solamente a nivel político e histórico, sino a nivel también de todo este análisis del modelo de gestión. Esto es modelo de gestión y que este es el modelo con el que presumen. Esto es dinero público de todos y de todas. Esto es que 10 millones de euros de dinero público de subvenciones se fueron a la basura y se queda el 30% por construir en lo que es la planta de Purines de Carrancha. Es decir, tenemos otro Lemoiz, otro mausoleo que se va a quedar ahí a medias. Y esto, el resumen es, y lo que le interesa sacar al Lero Vocento y a toda esta gente es, en este juicio está involucrado el señor Martín Escacíbar, que era el director de Innovación y Desarrollo con el gobierno de Ibarretxe. Eso es lo que interesa sacar a ese medio de comunicación. Ese es el señor que otorgaba subvenciones públicas. De la noche a la mañana es el señor que se convierte en el que las recibe, porque se convierte en el consejero de una empresa que iba a gestionar esa planta. Ese, digamos, que es un poco el resumen. Pero todo el mundo oculta que ese señor es el director general de una constructora que recibe el 60% de la obra pública en Guipúzcoa, que es Altuna y Uría. Y lo hemos sacado nosotros, pero no lo ha sacado nadie más. Y es que nos podemos encontrar, como antes hablamos, que este juicio hay una condena, que aquí se especifique en la sentencia un montón de cosas, que este señor salga condenado de alguna manera, y este es el mismo señor que está involucrado en este caso, es el mismo señor que puede que reciba el contrato de la incineradora de Guipúzcoa, en esa UTE que llamo yo con label vasco, que es la de Altuna y Uría, Moyúa y Musques. Esto en un país normal no sería, valga la redundancia, normal, ¿vale?
ese señor no podría ser director general de una constructora recibiendo obra pública. Pinosolo, ¿qué iba a pasar en Pinosolo, en un pueblo como Leioa, de ¿cuánto tiene Leioa? 15.000, 18.000 habitantes tendrá Leioa. Iba a tener un polideportivo de 10.000 millones de pelas, porque a veces 60 millones de euros no suena tanto, pero 10.000 millones de pelas, un contrato amañado. Curiosidad, tanto en Carranza como en Pinosolo, la constructora viuda es ahí. Volvemos a lo mismo. Cuando miramos lo de las obras de la P1 de Bidegui, cuando hicimos esto eran 13 millones, fueron 30 millones de euros sin justificar en Bidegui. Dinero público. Caso Hiriko, coche eléctrico, 18 millones en subvenciones. Para el que dice que aquí no pasa nada, tanto la planta de purines de Carranza está en juicio, tanto Bidegui está en el juzgado de Azpeitia, el caso Hiriko también está en juicio, y aquí hay muchas cosas todavía por dilucidar. Pero es que hay que recuperar y hay que volver a decirle, insistirle a la gente que aquí pasan cosas, suceden cosas, y seguramente ahora mismo está sucediendo. No digo que ahora esté cobrando a uno una comisión o un sobre, pero seguramente. El TAF, aquí tenemos un tramo del TAF, y eso lo unía antes con el tema de Jordi, porque seguramente que haría una broma de que tenemos un tramo del TAF de 11 millones de euros de dinero público a la basura que no va a ningún sitio, a la altura de Zarata. A ningún sitio, 11 millones de euros de dinero público. Y esto que decíamos de explicarle a la gente, y esto ya lo he dicho en alguna charla más, lo del tema de la Supersur, es que lo de abajo nos lo han enseñado, nos lo han explicado en bucle en las televisiones, eso de que en el aeropuerto de Castellón no hay aviones. Y además está con bromas, pero es que... perdona. Con el tema de la Supersur de 900 millones, lo que nos han repetido siempre con el tema del aeropuerto de Castellón es que no había aviones. Pero es que la Supersur son 6 aeropuertos de Castellón, y no me canso de repetir. 6 aeropuertos de Castellón. Y aquí no hay coches. Y solamente la Supersur no serán ni 8 kilómetros de tramo. Aparte tenemos una deuda generada hasta 2045. Aparte de que eso se construyeron con las empresas amigas en Vizcaya. Aparte de que hay seguramente no, había un plan de viabilidad que no se cumple. Y no se va cumpliendo año tras año. Esto de las suscripciones lo dejamos para luego. Simplemente, por eso os comentaba antes lo del tema de la charla de la vez pasada, cuando os habéis estado, lo que pretendemos es que veáis un poco cómo analizamos lo que es el modelo de gestión y luego cómo analizamos un caso de corrupción, como es el tema de Bidegui. Bueno, cuando hablamos de modelo social y sobre todo si estamos en Vizcaya o modelo económico fiscal, aquí sobre todo lo que miramos nosotros es ese modelo económico y fiscal y hablamos de ladrillo más ladrillo, es decir, generar obra pública y hacer infraestructuras que no responden a ninguna necesidad y encima que generan una deuda impresionante. Aquí en Vizcaya, en el Real de Vizcaya, lo que tenemos son 2.200 millones de euros de deuda, es decir, este señor que ahora controla el Tribunal de Cuentas llegó con 700 millones de euros de deuda. Se fue riéndose, con un abrazo al mismo que dejó como un solar el Consorcio de Aguas de Busturialdea, una Rementería, que también está metido en 80 charcos, se fue con 2.200 millones de euros de deuda. Cuando hablamos en gestión a la vasca, que son chiringuitos, impunidad y soberbia, hablamos que esos chiringuitos son sociedades públicas forales como estas, que nos generan de esos 2.200, 1.000 millones de euros de deuda estos chiringuitos. Eso de que siempre en el lenguaje que yo hablo de taberna, siempre nos dicen, ahí está la gente colocada a dedo. Bueno, sí, son 90% sí. Y esto además nos genera 1.000 millones de euros de deuda. Claro, solamente con el tema de Interviac y con el tema de la Supersur. Y eso que hablamos de ladrillo más ladrillo, si tomamos el TAF, la incineradora, el rescate de los túneles de Archanda, la Supersur. No es por ser populista, pero todo lo que podríamos hacer con ese dinero que tenemos ahí, con esas cosas que no tenemos ninguna necesidad, con esas infraestructuras, con esa cementada que tenemos en muchos sitios. Hablamos de casos como estos, es decir, cuando vamos a Guipúzcoa, vamos a Getaria, podemos ir a visitar el Museo Balenciaga, y está abierto el Museo Balenciaga, pero sigue en juicio que se le piden 4 años de prisión por malversar dinero a este señor que era el exalcalde del PV de Getaria. Porque este museo, que, oh casualidad, lo construyó Altuna y Uria también, iba a costar 5 millones de euros y costó 15. No el doble, el triple. ¿Vale? Y estas cosas, que todavía están en juicio, hay que repetirlas una y otra vez porque ellos también son como un marmolillo a la hora de hacer todo el chanchullo y todos los charaneos que están por hacer. Bueno, el alcalde de Mayavia, el PNV, no hace 30 años, sino que hace 9 añitos fue a prisión por malversar dinero. Nos pilla cerca, informes del Tribunal de Cuentas que nosotros sí que analizamos, ya sabemos que no son vinculantes, pero son muy importantes para ver cómo actúa el PNV. Modelos de gestión, por ejemplo, Guecho,
Luego hay chiringuitos como sociedades públicas hechas ad hoc. Se sonríe, sabe de lo que estoy hablando. Ad hoc es que esto está hecho para que se le dé dinero a una persona. O sea, este chiringuito está hecho para que este señor, que no sabían dónde colocarlo, es decir, no era en la Sagasti de turno para mandarlo ni a Senao ni a ningún cementerio de elefantes, se le coge, se le hace Bilbao Air, que el Tribunal de Cuentas es incapaz de decir para qué sirve, que desde el 2001 genera un montón de gasto, esto ha supuesto ya unos 3 millones de euros, que el señor se va con una tarjeta Visa, que tiene un montón de dietas sin ningún problema, que le pagamos 85.000 euros al año, y el señor John McWhitty es el gerente de una sociedad pública donde solamente hay un trabajador que es él. Y hemos sabido que este señor se ha tirado de baja medio año y nadie lo ha sustituido. Y preguntando si alguien la había sustituido, decían que no, que ya volverá. Eso es impunidad y soberbia, ¿vale? Esto lo hablé la otra vez, pero bueno, sí que lo voy a recuperar, porque muchas veces esta frase de Arceus, nosotros lo tenemos como un eje cuando hablamos de comisiones y hablamos de donaciones. Para nosotros es muy importante. Y esta frase siempre la llevamos porque hubo un momento que cuando me hacían entrevistas y te preguntaban si el PNV era corrupto o había financiación ilegal, muchas veces tienes que poner supuestamente, según yo, no. Dije, esa pregunta siempre la va a contestar Xavier Arceus. Y este señor puso negro sobre blanco una biografía autorizada en 2006, escrita por Javier Ortiz, cómo era la financiación ilegal de un partido. Y este señor decía que empiezas a tener la posibilidad de que te den dinero, y él decía que había dos posibilidades. Él decía la que era legal e ilegal. Te concedo esta obra, te recalifico ese terreno, te cargo la fabricación de estos informes, si tú le pagas a mi partido el 4, el 5, el 8 o el 10%. Como veis, aquí no aparece el 3% famoso de Cataluña. Habla hasta del 8 y del 10. Siempre pongo el mismo ejemplo, que es que Mónica Oltra en Valencia, la señora de Compromís, que ha sido el azote de Rita Barberá, ha fallecido recientemente, y del señor Camps y de toda esta gente, siempre hablaba de un 10%, y nadie la llevó a juicio. Y ella el 10% lo definía 5, 1 y 4, que era político, intermediario y empresario. Nadie la llevó a un juzgado. Aquí tampoco sabía Arceus, pero bueno, porque tampoco se le dio bombo. Como aquí tenemos un oasis mediático donde nos ocultan todo lo que hay. Decía que la segunda, la legal según él, bueno, tú atribuís estos trabajos conforme a la ley, haces el concurso público, por las vías de adjudicación establecidas, pero, y aquí ya si le ponemos la música del Padrino, tiene que ser la leche, no le ocultas a los empresarios que tu partido tiene necesidades que cubre con mucha dificultad. Esto con la banda sonora del Padrino y con la voz un poco ronca, tiene que acojonar. O sea, tiene necesidades que cubre con mucha dificultad. Aquí la pregunta que siempre me hago es, ¿qué constructor o empresario le da dinero a un partido político a cambio de nada? Porque que no os cuenten más películas que esas son las comisiones. Es ponerte en plan iluso a pensar que alguien da dinero a un partido político a cambio de nada. Bueno, yo siempre digo que tiene a veces ataques de sinceridad, clientelismo, privatización, endeudamiento, ejemplos, ¿no? Ejemplos que poníamos en diferentes sitios, que no voy a parar en ellos. El BEC, cuando hablamos de la Supersur, hablamos de rescate de túneles de Archanda, hablamos de gestión. Había que hacer una feria de muestras, porque a veces otras preguntas es, joder, parece que no queréis hacer nada, no queréis hacer el tal, no queréis hacer la incineradora. ¿Había que hacer un BEC? Sí. ¿Había que hacer una casa de cultura en mi pueblo, en Ortuella? Sí. ¿De 1.000 millones de pelas? No. No. ¿6 millones de euros para que paguemos los de Ortuella hasta 2035? No. ¿Para que le llamen el pequeño Guggenheim de la zona minera? Pero eso tenemos en Ortuella. ¿Había que hacer una feria de muestras que solo la llenamos cada 4 años para la final de Bertolaris? No. Aparte que le regalábamos los alquileres de pabellón al Bilbao Basket, cuando ese empresario que ahora está en la cárcel de Huesca patrocinaba al Bilbao Basket mientras nos estaba generando un montón de pérdidas. Pérdida de 320 millones de euros, una media de 35 millones de euros al año. Solo en intereses hasta 2027 vamos a pagar 90 millones de euros. En esta cementada, que aparte tuvo un sobrecoste alrededor de un 40%. Esto es lo que analizamos en temas de gestión. Cuando hablamos de Hacienda, y esto lo uno con el tema de Rita Barberá que decía antes. A mí hace poco me hacía, bueno, gracia no, me dejó hacer gracia en ese momento cuando muere y la gente empieza a hacer chistes sobre, es que mueren de infarto, es que vaya raro que la gente muere en hoteles, y que es que aquí no pasa absolutamente nada. Tenemos que recurrir a la chanza y al destornille de Rita Barberá y lo que pasa en Valencia o en Madrid en el caso Gürtel. Aquí hemos tenido hace 10 añitos en la Hacienda de Guipúzcoa que, casualidad, hubo un incendio mientras estaba investigando el caso de fraude en Hacienda de Irún, el caso Bravo,
se mató a un guardia de seguridad, se llevaron ordenadores, se llevaron papeles, se estuvieron pruebas, supuestamente se habían dejado expedientes a la vista, y aquí no pasa absolutamente nada. Y eso ha pasado en Guipúzcoa en 2005, no hace 40 años, hace 11 años. Y aquí hemos tenido un inspector en la Diputación de Vizcaya que se dedicaba a poner trabas para no investigar a diferentes empresarios que le apetecía, con todo ese modus operandi mafioso que había en la Diputación. Fue condenado a 4 años, se pasó 2 meses en la enfermería de Basauri, 2 meses, para volver a su puesto de trabajo, al mismo, en la inspección de Hacienda en Vizcaya. Y eso es lo que pasa aquí. Lo mismo el caso Jauregui en Guipúzcoa, que iba a ser el Marquelolano de Guipúzcoa y se le olvidó, entre comillas, declarar 2 casas que tenía, nos puede ocurrir a todos. El caso Bravo de fraude en la Hacienda de Irún, o el caso Ibarriza, esto cuando lo presento en Guipúzcoa, pues saben de qué estoy hablando, Ibarriza se piensa que es un lateral izquierdo del Atleti. Este señor se demostró la legislatura pasada y se evidenció que había compatibilizado su cargo durante unos meses con ser consejero de una empresa constructora como era Oroza, que recibía obra pública por parte de la Diputación de Vizcaya. En esa impunidad no solamente no dimite, sino que se le vuelven a presentar a la reelección y de nuevo es el diputado de Hacienda en Vizcaya. Esto es una auténtica locura. Y esto la gente lo tiene que saber. Gestión en Guipúzcoa, y hablamos de la incineradora, y yo siempre hablo. Ellos manejan muy bien y por eso queremos, no sé si la palabra es desenmascarar, pero sí evidenciar ese modelo de gestión. Porque ellos le envuelven de un envoltorio muy bonito. Es decir, tú cuando ves ahora en Guipúzcoa la maqueta de la incineradora, no tiene ni chimeneas. Es muy bonita. Ya no es quemar e incinerar basura, es valorización energética. Ya no es pagar religiosamente en 50 años la incineradora, es pagar mediante el peaje en sombra, como la Galería Galorrio. Suena tan bien que en vez de una quiero 2. Eso es el envoltorio que utiliza el PNV y eso es lo que hay que desenmascarar. Eso de tejido empresarial, que digamos tejido empresarial, no, empresas amigas y red clientelar. ¿Vale? Lo que analizábamos en el primer libro sobre todo era la obra pública que se destinaba a empresas en Guipúzcoa. Y dijimos, vamos a coger 4 empresas, Moyúa, Menábar, Altuna y Uría, y vamos a ver toda la construcción que era el 90% de la obra pública que se adjudicaba. Y esto es ser didáctico. Nosotros lo que utilizábamos eran los organigramas del Consejo de Administración y ver lo unido que estaban los políticos y los empresarios en esas empresas. Este análisis lo hemos hecho ahora en el Oasis Vasco con Vizcaya. Y en eso de la masa crítica que decíamos, ponemos encima de la mesa los Viuda Design, los Cicasa y decimos, los últimos 15 años estas empresas han recibido pues este montante de dinero. Y lo evidenciamos y decimos que a la gente le dé por pensar pues todas esas adjudicaciones y todo el importe que se le dan a esas empresas. Y eso tiene que ser público. Eso para nosotros es importante. El tema de las donaciones, unido a lo que les decía antes de Arzayus, nosotros cuando hablábamos de comisiones, pues hablamos de esto, de que la Sabinecha se construye en el año 95, que cuesta 10 millones de euros, pero que hace 20 años el Tribunal de Cuentas nos dice que el PNV recibe 5 millones, la mitad, en donaciones anónimas. Y a nadie parece importarle o parece que nadie le da bombo a esto. Estos son informes no vinculantes del Tribunal de Cuentas. Si hace 20 años le daban 1000 kilos en aportaciones anónimas al PNV, alguien tiene que dar por pensar. Bueno, el Guggenheim también se robaba, el director financiero también fue a la cárcel no hace tanto tiempo. Caso Zubiaurre, otro caso que también ha estado en los juzgados mucho tiempo, que ahora sale, confiesa que sí, que vale, que es espiado, que ha habido espionaje, le rebajan la pena, no va a la cárcel. Volvemos a lo mismo, este señor se ha evidenciado que era el director general de Sprilur, pero poco se ha dicho que este señor ha sido durante 8 años alcalde del PNV en Mender. Una persona bastante importante, no solamente que era el aita del jugador de la Atlética, a la gente le suena caso Zubiaurre por el tema del Atlético, del puñetero Atlético, perdón, que no soy nada de futbolero, que me perdonen que sea futbolero. Y el tema de la Costa Nostra, parece que el tema de la costa y solamente se da en temas como Galicia o Madrid, el Levante. Aquí tenemos un montón de planes urbanísticos y un montón de pelotazos que se han querido dar en la costa nuestra. Eso que llamamos la Costa Nostra. Ciervena, La Rica, Mendesa, en Baquio, los de Ibai, con ese proyecto de segundo Guggenheim, un montón de cosas y de recalificaciones. Nosotros, en esto que os hablaba antes del tema del proyecto, y creo que está aquí pasando esto, en el Oasis Vasco hablamos del tema de la trama del 4% del caso de Miguel. Hay documentos que evidencian que aquí se pagaban comisiones.
y sobre todo escudriñamos muy bien lo que fue el trabajo del juez, donde explica muy bien todo el proceso del tema del caso de Miguel. Aquí no pasa nada, pero el caso de Miguel está a punto de salir del juicio, el tema de la venta de Prunes de Carranza está en pleno juicio, el caso Hiriko también está en los juzgados, el caso Videgui está en los juzgados, o sea que en este oasis que nos quieren vender, que todos sepamos que aquí hay un montón de cosas que están por salir. ¿Vale? El tema del 4% de la trama de Miguel es algo que trabajamos en este libro. Esto que os hablaba antes de la trastienda del TAF. Esto es evidenciar todo lo que muchas veces se le ha debido a un montón de trabajadores, todas las horas extras, aquí no sé si se ven, pero hay un montón de trabajadores que tenían alrededor de 200 horas extras, 300 horas extras en el TAF. Todas esas empresas que estaban bajo el amparo de toda esta gente que gobierna y que ahora van a gobernar con el PSOE, que son las empresas que se reparten los contratos. Esto que llamamos Videgui y de Gürtel, también lo hablamos aquí. Es decir, todas esas empresas que el señor Correa, que os decía antes, pone sobre la mesa, son las mismas que están involucradas en Guipúzcoa en el tema de Videgui. Y esto es poner negro sobre blanco los problemas que tenemos aquí. Cuando hablamos de Serviciu, también hablamos de Viuda de Sain, que es otra ramificación, como puede ser el tema de Gertec, con el tema de la OTA, de los parkings, es hablar siempre de lo mismo. También hablamos del cortijo de Euskal Telebista y hablamos de las productoras amigas. Y es lo que os decía antes, es evidenciar y decir, todos estos contratos que hay aquí, pues la señora que era la presidenta del PNV de Vizcaya, Itxaso Atutxa, tenía su productora, y esa productora sigue con adjudicaciones y con contrataciones en Euskal Telebista. Y el señor que dirige TV, que es Eduardo Barinaga, hasta 2 semanas antes de entrar en ETV, también tuvo un montón de adjudicaciones. Su productora, que sigue recibiendo contratos para emitir programas en Euskal Telebista. Todo eso está ocurriendo y está pasando, que es como un programa que tenía TV o que tiene TV, pues lo mismo, está pasando aquí. Y creemos que es importante evidenciar esas cosas. Simplemente con el tema de Videgui y haciendo una contraposición con el tema del modelo de gestión, cuando os decía antes que por un lado nos gusta y nuestro trabajo es evidenciar esa gestión de lo público, cuando analizamos un caso de investigación como es el caso Videgui, pues analizamos estas cosas. Videgui, en 3 minutos os aclararé lo que es este caso. Vale, es la desaparición, entre comillas, de 30 millones de euros de dinero público, pero es mucho más, son más de 300 millones. ¿Por qué? Porque yo separo lo que es el caso Videgui a lo que era Videgui, la gestión de Videgui. El tema es así de sencillo. Los 900 millones de euros de deuda de Videgui famosos, que es la sociedad que gestiona las carreteras, cuando Bildu gana las elecciones allí en Guipúzcoa, la deuda era de 560 millones, como tenéis ahí. Eso se convierte en 900 millones, en 300 millones más, porque el PNV, en esas 2 semanas que hay hasta que Bildu accede al cargo, se da cuenta que tiene 300 millones de euros en sobrecostes. Esto no es casta, esto no es clientelismo, esto no es corrupción, esto es mafia pura y dura. Pero mafia con mayúsculas. Esto es darte cuenta que tienes 5 tramos de carreteras, solamente en 5 tramos tienes 300 millones de euros de sobrecoste. Aquí tenéis lo que es el adjudicado, el fin de obra, el sobrecoste. Y justamente los 2 tramos que más sobrecoste tienen son los que están involucrados tanto Dragados como Ferrovial, es decir, las empresas que os decía de Correa. Esto es una media de 57% de sobrecoste. Esto es brutal. ¿Qué hacen? Pedir un crédito de 300 millones y endeudar Videgui de 561 a 895, los 900 millones de euros. De paso, pide un crédito y lo va pagando todos los guipuzcoanos y guipuzcoanas, y de paso, pues ato de pies y manos a Bildu en la gestión de Videgui. Y el caso Videgui, que mucha gente le asombra decir que esto se empieza a investigar por casualidad, y es que es así. Habiendo liso y llano, la primera obra que hace Bildu, pues no creo que aquí ninguno seamos técnicos, cuando haces una obra escarbas tierra, esa tierra hay que llevarla a un depósito de tierras. Supuestamente sobre el papel ese depósito de tierra estaba lleno, solo supuestamente. Cuando llegan ahí se dan cuenta que está vacío. Entonces había 2 opciones: o los guipuzcoanos tienen un microclima que hace que se evaporen las tierras, o que alguno había puesto el cazo. Y lo segundo era lo que más molaba. Claro, para tú mentir sobre eso tienes que mentir que hay un depósito de sobrantes de 500.000 euros, tienes que mentir que transportas unas tierras imaginarias que son 900.000 y que haces un desmonte de tierras de 2 millones de euros. Primera querella, 3,44. ¿Qué se hace? A partir de aquí se le hizo una ingeniería, empieza a investigarme en diferentes tramos lo que pasa. Y lo que pasaba era que en diferentes túneles, sobre todo en los túneles, que es donde más se oculta la corrupción, los ingenieros nos dicen que es donde más difícil es detectar toda la corrupción,
cuando una ingeniería hace una cata es muy difícil saber cuánto hormigón se ha puesto de más, cuánta tierra, cuánta fibra. Y esto ser un poco didáctico es explicar a la gente lo que ha habido. Aquí ha habido cosas tan brutales como esto, que es decir que ha habido un desprendimiento de tierras, decir que ha habido 1945.000 metros cúbicos cuando realmente nos dice la ingeniería que eran 3.000 metros cúbicos. Si esto fuera verdad, todas estas tierras, es como poner camiones descargados de tierra desde Donostia hasta París. Esto es actitud totalmente mafiosa. Así se fueron investigando más casos, más temas, y se hicieron los 30,7 millones de euros. Aquí tenemos hasta una falsedad documental en documento público. Esto por lo que sabemos por alguna filtración, creemos que no se va a admitir, no sabemos si por la prueba o como sea, pero bueno, es una cosa que vamos a seguir denunciando porque esto está explicado en los correos electrónicos, es decir, se mandó a hacer a la técnico de turno, que hoy en día es concejal del PNV en Usurbil, se mandó a hacer esta falsificación de este documento. Es decir, aquí había una liquidación que eran de 79 millones, había que convertirlo porque había un pacto con las constructoras de 92 millones, y esa diferencia de 13 millones había que hacer un modificado en un documento. Y se le dice a ese técnico que tiene que modificar este documento y lo tiene que convertir en 13 millones de euros. ¿Qué hace? Pues coger con tipes, es así, y este 594 se convierte en 585. Viendo el original al trasluz se ve cómo está el tipes y corregido a doble. Y eso lo que hace es incrementar la licitación de esa obra en 13 millones de euros más. Todo este modus operandi mafioso se ha dado en Guipúzcoa con Bidebi. Todo esto se ha dado durante el inicio de la incineradora y de todo este chanchullo y se sigue dando con un sistema mafioso empresarial y político, ese tramado que llamamos red clientelar durante mucho tiempo en muchos temas. Y esto, por desgracia, se sigue dando ahora mismo con Chaveo, como ha sido hasta ahora con el Partido Socialista, no solamente en Guipúzcoa, sino en sitios como Aragón, Vizcaya, en el que ya hemos visto lo que pasa. Y para terminar, me ha dicho que iba a hacer el formato breve, simplemente el tema de las suscripciones, 2 minutos. Nosotros vemos que para nosotros es muy importante el soporte de los suscriptores y que vamos a poner en valor tanto al suscriptor como a la suscripción. Entonces, ayer utilicé una palabra que no me gustó mucho, que era, creímos que esto era asumible, no me gusta asumible, cada uno tiene su circunstancia, lo voy a cambiar por razonable. Nos parece que el importe que hemos puesto es razonable, que son una cuota de 60 euros al año, que implica la web que es abierta a todo el mundo, pero el suscriptor tendrá pues, un sostén digital, una revista digital que recibirá en su correo todos los meses a partir del mes de enero, cuando acabe la Soca Durango, pues, el mes de enero. Y a más que dicen por ahí en Cataluña, habrá un 40% de descuento en los libros. Estos libros que sacamos a 20 euros, el suscriptor los tendrá pues, con un 40% de descuento a 12 euros. Y como sabemos que lo tiramos, pues el suscriptor también le vamos a regalar una camiseta que tengo por ahí, una camiseta negra, creedme que es una camiseta negra con el logotipo del Casetari Canalla, que la vamos a tener en Soca Durango, y a todos los suscriptores pues le vamos a regalar una camiseta, que no se haga suscriptor, también la puede comprar suelta. Y bueno, nosotros el ritmo que damos de suscripciones es importante, nosotros creemos que es un eje principal de este proyecto. Aquí hemos traído 2 papeles y sí que me gustaría que rellenarais todos, esto no implica absolutamente nada, os explico. Esto, rellenar los datos, bien el que se haga suscriptor o el que no, nosotros lo tendremos en el fichero de información y le seguiremos mandando al que nos haga suscriptor información sobre novedades o cosas que vayamos sacando. Y luego, esto es para que nos dejéis aquí con vuestros datos y luego os podéis llevar esta hoja, que es la explicación del proyecto, que ya os he explicado yo. Aquí abajo simplemente estaría el número de cuenta. Si cada uno decide hacer la suscripción, a la hora del ingreso simplemente pone el nombre y apellido, ya sabríamos quiénes sois y os mandaríamos pues todos los meses esa información que haríamos con un sostén digital. Y además un carnet físico que vamos a mandar, se podrá también tener en la Soca de Durango, pues con eso tendréis el valor la característica de tener ese 40% de descuento en los libros que saquemos todos los años. Esto es la explicación del proyecto.